Brígida Carrillo, querida consejera, muy bienvenida. Estamos muy felices de que esté aquí con nosotros. A ver si podemos habilitar el audio de Brígida. Alá papá, querida Brígida. Bueno, alá papá, queridos amigos. De verdad que es un placer, un honor estar en esta escuela de temporada de la comunidad de Argentina. Entonces pude entrar en un rato y de verdad poderme deleitar, ¿no? De las canciones de los amigos, de esta historia tan hermosa, también de acerca de este tema del fondo, ¿no? Entonces, de verdad que es una alegría y yo creo que esta pandemia nos brinda estas oportunidades. Estoy en Colombia, ahorita estoy en Argentina, entonces miren, imagínense, de verdad es un honor para mí, ¿no? Entonces, en el día de hoy realmente me han pedido hablar acerca del instituto, ¿no? En 40 minutos voy a intentar hacerlo lo mejor que realmente puedo. Voy a compartir entonces pantalla. Un momentico, ya lo tengo aquí. Listo. Entonces, en relación con el instituto, entonces como ustedes saben, el instituto realmente es ese instrumento, ¿no? Esa herramienta de infinitas potencialidades, ¿no? Y que realmente este proceso de instituto, amigos, que comenzó en 1996, cuando la Casa Universal de Justicia pidió a toda la comunidad mundial que por favor comenzara a establecer este proceso de instituto, lo definió y lo comparó realmente como un proceso de entrada en tropas, ¿no? Entonces ese proceso de entrada en tropa que tanto hemos anhelado, pero que también comenzamos a ver un poco los vislumbres, ¿no? Entonces el proceso de instituto realmente se compara con ese proceso, ¿no? Y se compara con ese proceso porque es un proceso educativo que ha sido diseñado para las masas, ¿no? Ha sido diseñada para que cada persona entre en un proceso de entrar en contacto con la palabra sagrada, de estudiar la palabra sagrada, de poder saborear la palabra sagrada, de acercarse a Bahá'u'lláh, pero además de eso, entonces también es un proceso que nos ayuda a desarrollar las capacidades, las cualidades y las habilidades para poder servir a la humanidad, ¿no? Entonces, por eso se define realmente ese proceso como es de infinitas potencialidades, ¿no? Entonces, como ustedes saben, seguramente muchos de ustedes han estudiado el libro y seguramente es uno de los libros de cabeceras que tenemos, este documento de los institutos de formación, ¿no? Lograr un nivel más elevado de funcionamiento. Entonces, este documento, por un lado, entonces nos ayuda como a hacer una reflexión acerca del instituto y de mirar, ¿no? ¿Qué es lo que implica entonces elevar ese nivel de funcionamiento, ¿no? Entonces, vamos a comenzar un poco hablando de la secuencia principal de curso, cómo elevar y realzar la capacidad de los tutores, ¿no? Entonces yo creo que en este último año, en estos últimos años, hemos visto cómo la secuencia también ha ido avanzando, ¿no? La primera parte, que es básica, que es los libros del 1 al 7, realmente están dirigidos a un proceso de profundización del individuo y de entrar en contacto con la palabra sagrada y con el servicio, ¿no? Entonces, la otra serie de libros, porque ustedes saben que la secuencia está concebida, o la visión que hay que son 21 libros, ¿no? Entonces, es el individuo y su relación con la sociedad, ¿no? Con su entorno, con su comunidad. Y la última parte, los últimos 7 libros, entonces están concebidas esa relación del individuo también, del ser humano, también con las implicaciones de vivir, de mostrar un modelo de vida Bahá'í, ¿no? Entonces, la secuencia principal de cursos, entonces lo que se espera y lo que implica elevar, elevar el nivel de funcionamiento de los institutos,
Entonces, obviamente, entonces comienza por la secuencia, ¿no? Y como ustedes saben, entonces la secuencia depende de cómo uno eleva la capacidad de los tutores. Por eso entonces es muy importante pensar que un aspecto importante es cómo aumentar el número de tutores y realzar su capacidad. Para que sea un proceso que llegue a las masas, esta debe ser una preocupación de cada instituto nacional, de cada instituto regional, de cada agrupación, de cada comunidad, ¿no? Cómo aumentar el número de tutores y realzar esa capacidad. Cómo mantener un flujo constante de participantes a lo largo de la secuencia, ¿no? Entonces, en este punto del flujo constante de participantes a lo largo de la secuencia, entonces la experiencia ha demostrado que entonces que uno invita a una persona a caminar por un sendero del servicio, ¿cierto? A caminar por un sendero de servicio. Entonces ese sendero de servicio tiene diferentes dimensiones. Pero la experiencia también nos ha mostrado que hay 4 aspectos que son muy importantes. Entonces estos aspectos son la conversación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conversación que uno tiene con los amigos para mantener, para invitar a los amigos y mantener ese flujo constante de amigos pasando por la secuencia, ¿no? Entonces, esa conversación es sencilla, pero es profunda, ¿no? Y esa conversación realmente está basada en el deseo que cada ser humano tiene, en la nobleza que cada ser humano tiene de poder responder a esa sed de conocimiento, por un lado, de los misterios divinos, pero por otro lado, capacitarse para poder contribuir al mejoramiento de la sociedad. Entonces, cuando uno invita a alguien a hacer el libro 1, no simplemente lo está invitando a un estudio, ¿no? No es un estudio de profundización, no es un estudio como en la universidad, está invitándole a descifrar ciertos misterios divinos, poder prepararse, el poder conectarse con la fuente de vida, que es Dios, que es Bahá'u'lláh, y poder entonces a través de ese conocimiento y de ese proceso tomar las herramientas necesarias para poder servir a la humanidad, ¿no? Entonces ese es un aspecto. Otro aspecto, entonces esa conversación inicial que es sencilla, pero que es profunda y que invita, ¿no? Entonces ahí está el otro aspecto que tiene que ver con la invitación, ¿no? Y el otro proceso, entonces, que se menciona es la capacitación. Entonces, cuando una persona entra en un sendero de servicio, y cuando revisamos el libro 10, entonces nosotros ahí encontramos como ciertos aspectos eh, que tienen que ver entonces cómo uno mira esa capacitación, ¿no? Entonces hay unos aspectos que tienen que ver con el ritmo, hay otros aspectos que tienen que ver con el papel que juega en el conocimiento, hay otros aspectos que tienen que ver con que no solamente yo aprendo, sino cómo adquiero una actitud de aprendizaje para seguir aprendiendo yo, pero para poder contribuir a otros. Y entonces un aspecto importante es el acompañamiento. Entonces el acompañamiento, a veces uno piensa en términos del acompañamiento, cuando hemos hablado un poco de esta cultura que estos últimos planes nos ha ido ayudando a fortalecer, es esa cultura de cómo cada uno de nosotros nos acompañamos, ¿no? Y a veces tenemos la tendencia de pensar que nosotros necesitamos acompañar al coordinador, necesitamos acompañar al comité de la agrupación, necesitamos acompañar de pronto a una asamblea y todo eso. Pero cuando uno habla de mantener ese flujo constante, entonces cada participante necesita un acompañamiento. Es acompañarlo a caminar, a transitar en ese sendero del servicio, ¿no? Porque estamos invitando a algo que es profundo, a algo que es místico, pero que también tiene efectos prácticos. Entonces es una nueva
una nueva manera de conocer, ¿no? Entonces, ese amigo que está en ese proceso tiene realmente que ser acompañado. Entonces, hemos encontrado y la experiencia nos ha ayudado a como identificar esos elementos que pueden ayudar a mantener el flujo constante de participantes a la secuencia, ¿no? Entonces, uno es esa conversación inicial. La otra es esa invitación. ¿A qué lo está usted invitando? La capacitación y el acompañamiento, ¿no? Son aspectos muy, muy importantes. Entonces, esas conversaciones entonces también tienen que estar imbuidas, tienen que ser genuinas, ¿no? ¿Y con quién uno comienza a conversar inicialmente? Se comienza a conversar con los amigos, con familiares y conocidos, ¿no? Entonces uno comienza a hablar con esos amigos acerca del estado actual del mundo, ¿no? Y cuál es nuestro papel en el mejoramiento de él. Entonces ahí, cuando uno inicia esa conversación, entonces ahí surgen oportunidades para poder invitar, ¿no? Pero uno inicia realmente invitando a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y eso entonces va generando la capacidad en los amigos para poder invitar a otras personas. A veces lo que sucede es que nosotros invitamos a los que están por fuera, pero no invitamos a los que están cerca, ¿no? Entonces, pero si uno quiere realmente desarrollar la confianza, desarrollar la habilidad de poder conversar, de poder tener un círculo exitoso, es ahí donde comienza esa conversación con nuestros amigos más cercanos, con nuestros familiares, ¿no? Y como les decía, entonces esa conversación tiene esas características que tienen que ser sincera, tiene que ser del corazón, tiene que ser amorosa, tiene que ser de un amigo a otro amigo, que está dándole a ese amigo un regalo, ¿no? Que se asemeja igual cuando uno está enseñando a otro, uno está dando su mejor regalo, su precioso, lo que ha recibido que tiene más valor en la vida, lo está compartiendo con otro. Y entonces otro aspecto entonces es cómo coordinar los esfuerzos del instituto mediante mecanismos eficaces. Entonces aumentamos la capacidad de los tutores, realzamos la capacidad de los tutores, mantenemos el flujo constante de participantes a lo largo de la secuencia y ahora entonces cómo coordinamos los esfuerzos del instituto mediante mecanismos eficaces. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos eficaces? Ahorita entonces vamos a ampliar un poco más acerca de cuáles esos mecanismos eficaces, ¿no? Pero entonces antes de mirar esos mecanismos vamos a mirar como un ejemplo. Entonces en estas agrupaciones, especialmente en los mensajes del 29 de diciembre del 2015, nos hacían mucho hincapié, por ejemplo, en que para que un programa intensivo fuera establecido, se tenía que establecer un primer cuadro de tutores, ¿no? Entonces se identificó y más o menos la experiencia mundial ha dicho que un grupo de 5 tutores que inician un proceso a nivel de una agrupación como especie de un núcleo, entonces pueden llevar a una agrupación incluso en unos 2, 3 ciclos a tener un programa intensivo de crecimiento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se logra el primer cuadro de tutores. Ha sido un ejemplo también de la experiencia. Entonces, primero se establece un círculo de estudio con 10 participantes. Fruto de las prácticas del libro 1, se establecen reuniones devocionales con 50 participantes, pensando en que cada persona que está en el libro 1 pueda tener en promedio 5 personas que pueda invitar su familia más cercana a una devocional. Serían más o menos 50 participantes en una reunión devocional, ¿no? Dice, se avanza en el estudio de los textos. Con las prácticas del libro 2 se realizan 50 visitas a los hogares fortaleciendo las reuniones devocionales. Entonces, como fruto de la práctica del libro 2, ¿a quiénes visitamos? Visitamos a estos que están en las devocionales, ¿no? Entonces, luego se avanza por en el libro 3. Entonces, como fruto de ese avance en el libro 3, 2 personas es posible que el círculo se identifiquen con el programa de clases de niños, ¿no?
Entonces se establecen 2 clases de niños con 25 niños y participan y 25 familias para visitar. Se avanza en el estudio de los textos. Cuando se llega al libro 5, entonces se establecen 3 grupos prejuveniles con 30 participantes. Luego siguen avanzando por el estudio hasta que llegan al estudio del libro 7. Sabemos que el libro 6 entonces nos da la oportunidad de comenzar a fortalecer la fase de expansión en cada uno de los ciclos, ¿no? Luego entonces se establece el libro 7 y es posible que de ese grupo de 10 sean solamente 2 tutores. Entonces vuelve y se reinicia el ciclo, pero ya aquí no tiene 10 participantes, sino tiene 30 participantes, ¿no? Es como un ejemplo práctico y un poco la experiencia en las agrupaciones donde el proceso de instituto está fortalecido, cómo ha ido creciendo. Y entonces esto es sí, como un ejemplo de verdad bien práctico. Y esto dice que se logra realmente aproximadamente en un año. Hay lugares que son un poco más intensivos, que se ha logrado menos, pero en general esto se puede lograr en un año o menos, ¿no? Entonces vamos a mirar lo que habíamos hablado como de algunos aspectos que ayudan como a coordinar los esfuerzos efectivos de los tutores. Entonces uno es cómo elevar la efectividad de los tutores. Entonces los tutores dicen que son más efectivos cuando comprenden el propósito del instituto de levantar recursos humanos capaces de fomentar el proceso de construcción de comunidad mediante la aplicación de las enseñanzas Bahá'í. Entonces, para los tutores tiene que haber claridad de qué implica ese propósito del instituto, ¿no? Y cuál es su propósito, es levantar el recurso humano capaces de fomentar en un proceso de construcción de la comunidad. ¿Y mediante qué? La aplicación de las enseñanzas Bahá'í. Debe ser claro cuál es la naturaleza de ese proceso instituto, ¿no? Entonces sabemos que el proceso instituto tiene una doble naturaleza, ¿no? Entonces, por un lado, la transformación individual, la transformación de cada individuo, que cuando se comienza a estudiar el proceso y cuando comienza a ser tutor, entonces mucho tiene que ver con su transformación personal y por el otro lado, entonces la transformación colectiva, la transformación del medio donde realmente vive, ¿no? Y dice, deben familiarizarse de manera creciente en la forma en que el proceso realzan sus capacidades para servir la causa mediante la práctica y el servicio. Entonces esto es lo que hemos aprendido también durante estos años, que la práctica, que el estudio sin la práctica no es posible, ¿no? Cuando hablamos de la efectividad, la experiencia nos ha mostrado que los tutores más efectivos son aquellos que han podido realizar la práctica de cada uno de los libros y se ha puesto de alguna manera en la arena del servicio para que puedan fortalecer sus capacidades. Entonces vamos a un punto que también es muy importante, es de quién depende la eficacia, de quién depende la eficacia de los tutores. Entonces, esa eficacia de los tutores depende de una buena coordinación, ¿no? Dice, entonces, ¿qué hace la coordinación? Dice, deberá asegurar que los tutores estén debidamente apoyados mediante apoyo y asistencia mutuos, trabajar junto a los tutores y organizar reuniones de reflexión, asegurar el flujo de participantes a través de la secuencia, ¿no? Dice, la capacidad de mantener el flujo continuo de participantes a través de la secuencia, a medida que los amigos de una agrupación aprenden a entablar conversaciones sobre la enseñanza de la fe a un número cada vez mayor de personas, ¿no? Entonces, la eficacia, si uno quiere tener un proceso sólido de la secuencia en la región, en la agrupación, en el país, mucho dependerá entonces de la eficacia de la coordinación, de ese apoyo que pueda brindar a los tutores, de estas reuniones de reflexión donde los amigos se están capacitando, pero también están aprendiendo, están reflexionando sobre
sus desafíos, sobre la misma naturaleza de sus propios círculos y cómo ellos están adquiriendo la capacidad para acompañar a un grupo de amigos que está en un círculo, ¿no? Y como ustedes saben, entonces el libro 10 de verdad nos ayuda mucho en este proceso de cómo cada vez se refinan mucho más esas capacidades de coordinación. Entonces dice que la eficacia del instituto depende en gran medida de que exista en cada momento del proceso de la agrupación un arreglo efectivo por el apoyo de los tutores, ya sean visitantes o de la localidad. Entonces, tipos de apoyos. ¿Cuáles son esos tipos de apoyos que hay? Cuando una agrupación es incipiente o está en el primer hito, entonces el tipo de apoyo que realmente se requiere en ese momento, entonces un pionero, un tutor experimentado, que pues, es ayudado por el miembro del cuerpo auxiliar, ¿no? Entonces un pionero, las características de este pionero, si queremos fortalecer el proceso de instituto, entonces tiene que ser un pionero que sea muy buen tutor, que antes de ir a una agrupación, entonces pueda ser capacitado en términos de poder desarrollar estas capacidades de ser tutor, ¿no? O puede ser también un tutor experimentado, un miembro del cuerpo auxiliar y su ayudante también puede ser. En las agrupaciones del tercer hito, entonces, ¿cuál es el tipo de apoyo que requiere? Dice, en la medida que aumenta el número de tutores, comienza a aumentarse, se nombra un coordinador de entre los tutores más dispuestos a ayudar con su servicio. Entonces ya en una agrupación del segundo hito, entonces seguramente ya no son 5 tutores, sino que van siendo 7, 10. A medida que va avanzando, entonces se va requiriendo esa figura del coordinador. ¿Y de dónde sale ese coordinador? Sale de los tutores que están más dispuestos a ayudar con su servicio, los que han desarrollado más aprendizaje. Pero entonces ese coordinador necesita seguir también aprendiendo y teniendo esos otros espacios de coordinación. Y una agrupación del tercer hito, entonces dice que comienza a refinarse más el esquema de coordinación a fin de ayudar a coordinar los esfuerzos de varias veintenas de tutores. Se garantiza el fortalecimiento de la ayuda y el apoyo mutuo entre los tutores y garantiza que cada uno de ellos esté recibiendo el apoyo adecuado. Entonces, las agrupaciones del tercer hito, entonces ya no estamos hablando de decenas de tutores, ya comenzamos a hablar de veintenas de tutores, ¿no? ¿Qué necesitan? Entonces, ese esquema de coordinación necesita refinarse cada vez más, ¿no? Encontrar cuál es la mejor manera que el coordinador entonces pueda ofrecer ese apoyo efectivo a los tutores de una agrupación, ¿no? O una región. Te voy a mencionar muy rápidamente esas labores de coordinación en cualquier ámbito. Entonces, por un lado es garantizar que se eleve el número de los que sirven como tutores, que aumente la capacidad de entre ellos para ofrecer los cursos e implementar los componentes prácticos de manera efectiva, ofrecer la gama completa de cursos, prestar atención a la promoción del libro 7, ayudar a los tutores a formar su círculo y asegurarse que desde el principio se den las condiciones de un buen círculo. Será como para mencionar, no vamos a entrar en mucho detalle en esta parte. Entonces, un círculo de estudio también es efectiva cuando tiene ciertas condiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de, bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó con mi círculo de estudio? Que comencé el libro 1, pero no volvieron al libro 2, o en algún momento de la secuencia, entonces quedaron ahí. Entonces, bueno, hay algunos aspectos que no dependen de nosotros. Alguien viajó o alguien, su tiempo realmente es muy ocupado y no ha podido continuar, pero hay otros aspectos entonces que sí dependen de cómo se está dando el círculo de estudio y cómo se está elevando la capacidad de los tutores para poder dar ese círculo de estudio. Entonces, las condiciones que deben estar en un círculo de estudio: aumentar su comprensión de lo que se está estudiando, entonces ahí tiene que ver mucho cómo se está estudiando el contenido, se está
por un lado no se está extendiendo como una clase de profundización, pero sí se está realmente comprendiendo cuál es ese propósito del estudio del libro, se están comprendiendo la cita. Entonces, como ustedes saben, la comprensión en sí misma es uno de los mayores, sí, como las mayores causas de que la gente quiera continuar estudiando, ¿no? La otra es, se están realzando las capacidades para el servicio. Entonces, desde el libro 1, entonces, se pone al participante del círculo de estudio en una condición que comienza a servir a su comunidad, ¿no? Comienza una conversación, y ahora en unos 5 minutos voy a referirme un poco al libro 1.9. Como ustedes saben, han habido varias correcciones, se están haciendo como, no correcciones, ¿no? Pero sí se están actualizando de acuerdo a la experiencia, algunos de los textos de la secuencia, ¿no? Y entre ellos el libro 1, voy a referirme a él como en 5 minutos y terminamos con esta parte. Otra es, participan en interacciones espiritualmente enriquecedoras. Entonces, cuando inician el círculo de estudio, entonces los comienzan a invitar a qué espacios son enriquecedores para ellos. Entonces, si son jóvenes, hay espacios para los jóvenes. Si son adultos, hay algunos espacios donde los adultos también pueden, con otros amigos con mucho más experiencia, tener otro tipo de conversaciones enriquecedoras que les ayude a aclarar muchas de las dudas que comienzan también a surgir en el círculo, ¿no? Dice, cultivan la colaboración amorosa entre los tutores. Trabajan junto a ellos sobre el terreno y se reúnen en encuentros de reflexión, ¿no? Entonces, estas son como algunas de esas condiciones que se deben crear en el círculo para asegurar que un círculo realmente avance y tenga claro cuál es su propósito y puedan avanzar realmente por todo ese camino de servicio, ¿no? Entonces, como les mencionaba, seguramente hay situaciones que se escapan ya de nuestro control, ¿no? Entonces, como decía, alguien viajó, o alguien realmente por su trabajo, por sus estudios no tiene tiempo para participar, pero aún así con ellos esa conversación puede continuar, de pronto no en el círculo, pero esa conversación entonces debe continuar, y en la medida que aumenta la comprensión de esta persona, entonces seguramente también aumenta su compromiso para poder profundizar, para poder capacitarse y poder servir más a la humanidad. Entonces quería como en estos últimos 5 minutos, como referirme un poco al libro 1. Al libro 1, que entonces ya ustedes saben que el libro 1 de alguna manera ha sido como un poco reorganizado, reescrito, un poco de acuerdo a la experiencia, ¿no? Entonces el libro 1 dice, por un lado, busca contestar una pregunta, ¿no? Y esa pregunta dice, ¿cuál es la verdadera identidad del yo? ¿No? Y esa identidad del yo te tiene que ver con lo que hemos hablado de ese camino de servicio, ¿no? Y entonces el libro 1 cubre 3 aspectos de nuestra identidad espiritual, ¿no? Una es la realidad de nuestra existencia, que la realidad de nuestra existencia es el alma, que pasa por este mundo para adquirir los atributos que necesita para un viaje eterno y glorioso hacia Dios, ¿no? Otra de las ideas que explora, que los aspectos centrales, es que nuestros momentos más valiosos son los que pasamos en comunión con Dios, porque la oración es el alimento diario que nuestra alma debe recibir para lograr tan exaltado propósito. Y otra es que una de nuestras preocupaciones principales en esta vida, entonces, es estudiar los escritos sagrados, esforzarnos por aumentar nuestra comprensión de las enseñanzas divinas y aprender a aplicar diariamente a nuestra propia vida y a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, entonces cuando uno presenta realmente estas ideas a alguien que comience a estudiar la secuencia, entonces de verdad que son las respuestas que todo corazón tiene, ¿no? Es la respuesta que cada alma tiene, es la sed que cada alma tiene,
¿no? En este sentido, ¿no? Y como ustedes saben, entonces este libro 1, entonces lo que busca y comienza de una vez a conectar a los participantes con todo este proceso de la vida devocional de la comunidad, de la vida devocional de cada individuo, de la vida devocional de cada sector, de cada comunidad, ¿no? Entonces, estas son algunas ideas en relación con ese proceso de instituto. Y no sé entonces si hay algunas preguntas en términos de la presentación. Esto era como lo que quería compartir. Y no sé entonces si hay algunas preguntas al respecto. Queridos amigos, primero y antes de las preguntas, vamos a agradecerle profundamente a nuestra querida consejera esta maravillosa charla tan clara, tan precisa. Así que, queridos amigos, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra querida Brígida. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bravo. Bravo, bravo. Excelente. Así que un segundito, voy a silenciar a todos y continuamos con la parte de preguntas que creo que puede estar muy, muy interesante. Ahí va. Querida Brígida, si puede encender su micrófono. Ahí va. Muy bien. Bueno, queridos amigos, creo que cada vez uno tiene una mayor comprensión, ¿no? de lo que es el instituto, y es como que ciertas ideas se van redefiniendo y vamos viendo cómo tender la mano hacia muchas personas que están conociendo la fe Bahá'í por primera vez y cómo ayudarlas a ingresar a nuestra comunidad y al servicio a la humanidad. Así que los invito tenemos algunos minutitos para aprovechar esta oportunidad única que tenemos de tener a la consejera aquí con nosotros, de un país que realmente ha avanzado tanto en el instituto que ha brindado su conocimiento al mundo entero. Así que los invito a hacer preguntas por el chat, o los que quieren pueden levantar la mano, y adelante entonces. Entonces, en el chat había una pregunta acerca de la práctica antigua de compartir las oraciones, ¿no? Entonces, me parece que el libro 1 sí ayuda como ese aspecto debe seguir, pero digamos las nuevas reflexiones del libro 1 es que se ha puesto mucho énfasis. Dice, continúa abordando el tema de la reunión devocional y pide por un lado a los amigos que memoricen varias oraciones, compartan algunos con los amigos y se involucren en las reuniones devocionales entonces, pero el primer acto de servicio que comienza a fomentarse a través del libro 1 es formar una reunión devocional, ¿no? Entonces, lo que hacíamos no significa que está mal, pero ahora, de acuerdo más al aprendizaje que ha habido también a nivel mundial, entonces es cómo se le anima, cómo se introduce ese primer acto de que cada amigo pueda tener su reunión devocional, ¿no? Entonces, de esta manera, dice, el componente práctico de esta unidad es fruto natural de estudiar este curso, ¿no? Y entonces dice, se podría hablar y para formar esta práctica, entonces comienza hablando de la importancia de la oración colectiva y las devocionales en la vida de comunidad, ¿no? Entonces, hablar de ese concepto de un centro de adoración colectiva, ¿no? Y entonces comienza a verse esa conexión desde el libro 1, esa conexión que hay entre la adoración y el servicio, ¿no? Y que las reuniones devocionales pues son las semillas también de los templos Bahá'í, ¿no? de los templos Bahá'í. Entonces eso continúa, solo que ahora nuestro panorama se abre mucho más, las potencialidades entonces se abren mucho más, ¿no?
No sé si... Perfecto. Tenemos otra pregunta por el chat que pregunta Gloria de San Luis. Dice, ¿cómo se conecta el aprendizaje que hemos logrado con el proceso de instituto con la próxima serie de planes? Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que, como ustedes saben, desde 1996, la Casa Universal de Justicia nos ha dado, digamos, toda esta serie de planes para fortalecer el proceso de instituto, ¿no? Entonces yo creo que hemos aprendido cómo fortalecer el proceso a nivel nacional, en algunos casos regional y en algunos casos de agrupación, ¿no? Pero ahora lo que se está pidiendo en esta serie de planes y como parte de la preparación de los próximos planes es que el proceso de instituto realmente se dé a nivel de las bases, ¿no? A través de cada núcleo. Cuando hemos hablado de este concepto del núcleo, entonces lo que se espera es que mucho del aprendizaje que se ha logrado en una agrupación, entonces se comience a ver en un sector, en un barrio, y estos se conviertan en centros de actividad intensa, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que esperamos de este proceso de aprendizaje y que va a ser las bases para el próximo plan. Pregunta Sohrab, dice si podríamos tener, por favor, una idea de cuántas agrupaciones que han alcanzado en su nivel de desarrollo esto que llamamos el tercer hito, y si hay algún ejemplo de su país que quiera compartir con nosotros, pues justamente Argentina es uno de los países que estamos luchando porque alguna de nuestras agrupaciones llegue a ese nivel de desarrollo. Sí, en Colombia actualmente tenemos 12 agrupaciones del tercer hito, en 2 regiones básicamente, que son las 2 regiones más avanzadas del país, en la región occidente, donde está el templo de Norte de Cauca. En ese lugar hay 5 agrupaciones del tercer hito, y en la costa caribe, que tenemos 7 agrupaciones del tercer hito, ¿no? Entonces, mucho de lo que ha podido posibilitar que estas agrupaciones lleguen al tercer hito es el aprendizaje que ha habido de ese proceso de instituto, ¿no? De cómo realmente, pues también son lugares bastante receptivos, entonces muchas personas se han involucrado en el proceso y eso nos ha permitido como por un lado tener estructuras sólidas, tener comités, tener coordinadores de la misma agrupación, entonces sí. Entonces esto es, ¿no? Entonces hay una pregunta, el libro 1 se titula Brillo del Espíritu, sí. Sí, y abajo dice si eso se refiere al espíritu humano. No, más como a la vida del alma, ¿no? O sea, cuando habla del brillo del espíritu se está refiriendo a esa parte espiritual, ¿no? Al alma, ¿no? Cuando, de esa realidad del alma. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo funciona un centro de actividad intensa? Bueno, un centro de actividad intensa es básicamente lo que nosotros teníamos a nivel de agrupación, pero ahora lo tenemos a nivel de un sector o un barrio, ¿no? Es un grupo de amigos que toman las riendas de su propio progreso espiritual y material. Comienza con un proceso de un núcleo, comienza a establecerse este primer cuadro de tutores, comienza a establecerse el programa de prejóvenes, el programa de niños, la vida devocional. Luego entonces a medida que se avanza, que hay toda esa relación con los padres y todo, comienza a establecerse poco a poco la fiesta de 19 días. El sector comienza a tener las actividades de su ciclo. Ya no, los amigos del sector ya no van a la reunión de reflexión de la agrupación, o pueden ir algunos representantes, pero por la dinámica que comienza a suceder ahí, ellos mismos tienen como su propia reunión de reflexión, su propia fase de expansión, su fase de consolidación, su evaluación, ¿no? Es básicamente ese aprendizaje que hemos logrado en las agrupaciones, entonces ahora cómo lo llevamos a un nivel mucho más pequeño, ¿no?
Y se dice que ahí mismo es que uno comienza como a evidenciar más como esos elementos del marco del plan, ¿no? De tener una vida comunitaria vibrante. Excelente. Bueno, queridos amigos, no sé si hay más preguntas. Creo que ha sido un espacio muy, pero muy nutritivo, con muchas pautas muy claras, ¿no? de cómo esta herramienta de potencialidades ilimitadas que es el instituto nos puede ayudar para nuestro crecimiento personal y para ayudar a muchas otras personas al crecimiento y al servicio de la humanidad. Querida Brígida, no sé si quiere decir algunas palabras finales y con sus palabras ya cerramos este día de hoy de la Escuela de Verano. No, yo creo que muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Es la primera vez que participo en una actividad de Argentina, entonces estaba también un poco nerviosa, pero no, cuando los vi todo su espíritu, toda su alegría y todo eso, de verdad que he estado muy contenta y muchas gracias. Entonces seguramente en otros espacios vamos a poder interactuar y seguir hablando del instituto. Yo creo que uno tiene mucho para hablar. Fue demasiado pequeño el tiempo para mirar, pero es como abrir como ese espacio y reflexionar acerca de estas ideas. Entonces, de verdad, muchas gracias, Darío, muchas gracias a la comunidad de Argentina por haberme invitado a este espacio y muchos éxitos en su escuela de temporada. Querida Brígida, en nombre de todos los que estamos acá, estamos profundamente agradecidos. La Asamblea Nacional le agradece profundamente que haya aceptado viajar hasta Argentina. Acá en el chat están agradeciendo su viaje. Así que estuvo muy, muy lindo, muy claro y seguramente repasaremos ahí Zeynab anota en un papelito, dice Allahu Akbar. Pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos del programa del día de hoy. ¿Se pueden abrir los micrófonos? ¿Es eso posible? A ver. Ahora sí, se pueden abrir. Sí, se pueden abrir. Ahora sí. Bien. Muchas gracias. Bravo, gracias. Mañana. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana.